Hola, esta es la continuación de mi plática anterior en donde empezamos a estudiar el criptosistema IDEA. Como recordarán, el criptosistema IDEA utiliza estructuras algebraicas para cifrar y descifrar. Concretamente, el IDEA utiliza tres grupos algebraicamente diferentes, los cuales se parecen mucho a los que estoy señalando en este momento. El primero corresponde al conjunto de vectores binarios de longitud 4 con la suma vectorial XOR. El segundo es el conjunto de enteros módulo 2 elevado a la 4 con la suma modular. Finalmente es el conjunto de enteros módulo 2 elevado a la 4 más 1 con la multiplicación modular y quitándole el 0. Como recordarán en nuestra plática anterior, el conjunto de enteros módulo un número primo, quitándole el 0 y con la multiplicación modular, es efectivamente un grupo. Y como 2 elevado a la 4 más 1 es 17 y 17 es un número primo, por esa razón el conjunto de enteros módulo 2 elevado a la 4 más 1, es decir, módulo 17, quitándole el 0 y con la multiplicación modular, resulta con que es efectivamente un grupo. De hecho, los tres grupos que realmente utiliza el IDEA son básicamente estos mismos. Lo único que tenemos que hacer es cambiar en todos los lugares donde aparece un 4, hay que cambiarlo por un 16. Es decir, para el primer grupo que realmente utiliza el IDEA es el conjunto de vectores binarios de longitud 16 con la suma vectorial XOR. El segundo sería el conjunto de enteros módulo 2 elevado a la 16 con la suma modular. Para el tercero sería el conjunto de enteros módulo 2 elevado a la 16 más 1, quitándole el 0 y con la multiplicación modular. Es fácil revisar que 2 elevado a la 16 más 1 es nuevamente un número primo. Por esa razón, el conjunto de enteros módulo 2 elevado a la 16 más 1, quitándole el 0 con la multiplicación modular, resulta ser nuevamente un grupo. Lo que voy a hacer a continuación es explicar ya a detalle cómo utiliza el IDEA estos tres grupos para cifrar y descifrar. Sin embargo, antes de ello, debemos de comenzar por el principio. ¿Y qué mejor principio que explicando qué quiere decir IDEA? IDEA quiere decir International Data Encryption Algorithm. Este fue un algoritmo de cifrado simétrico, el cual fue propuesto allá por el año de 1990 por estos autores. Y una referencia donde pueden buscar mayor información lo pueden encontrar en la serie de libros Lecture Notes and Computer Science en el volumen 473. Este sistema de cifrado es un sistema de cifrado simétrico por bloques de 64 bits. Este concepto lo explicamos en nuestras clases presenciales, así es que no hay mucho más que decir. El tamaño de la llave secreta es de 128 bits, que comparados con los 56 bits del DES, ya empieza a tener un tamaño de llave razonable. El fundamento en el que basa su fortaleza es mezclar operaciones de grupos algebraicamente diferentes, los cuales ya se imaginarán son básicamente estos tres grupos que acabo de explicar, nada más que aquí hay que cambiarle donde aparece 4, un 16. De hecho, las tres operaciones de esos tres grupos, la forma en que vamos a anotar esas tres operaciones es como se explica a continuación. ¿Sí? La primera operación para el primer grupo sería la suma XOR entre vectores de 16 bits, lo cual esa operación la vamos a anotar como un más dentro de un circulito. Para el segundo grupo, su operación, ¿sí?, corresponde a la suma entre números enteros módulo 2 elevado a la 16. Esa suma, siguiendo la notación del documento que cité anteriormente, lo vamos a denotar como un más dentro de un cuadrito. Finalmente, para la tercera operación, que es la multiplicación modular
multiplicación entre enteros, módulo 2 elevado a la 16 más 1, esa operación la vamos a denotar siguiendo el mismo artículo como un puntito dentro de un círculo. Ahora bien, como ya dijimos, 2 elevado a la 16 más 1, ¿sí? Como 2 elevado a la 16 más 1 es un número primo, entonces el conjunto de enteros módulo 2 elevado a la 16 más 1, quitándole el 0, ¿sí? Con la multiplicación modular resulta con que es un grupo. Pero observen, el número de elementos en ese grupo, dado que le estoy quitando el 0, es 2 elevado a la 16. Es decir, el número de elementos que hay en este grupo es exactamente 2 elevado a la 16. Pero también observen que 2 elevado a la 16 es un elemento en este grupo. Sin embargo, también observen que 2 elevado a la 16, este número, el 2 elevado a la 16, requiere de 17 bits para su representación en binario. Sin embargo, nuevamente, yo me quiero restringir a utilizar solo 16 bits para representar todos los elementos en este grupo. Entonces, para ello voy a usar el siguiente truquito. Cada vez que vea el elemento 2 elevado a la 16, que como ya dije es un elemento en este grupo, entonces ese elemento lo voy a sustituir por el 0, dado que el 0 no lo estoy utilizando. Esto último que acabo de decir lo voy a explicar con mayor detalle a través de la siguiente lámina. Como podemos ver aquí se muestran los valores y sus representaciones en binario para los elementos en los 3 grupos que utiliza el IDEA. De manera concreta, observen que para el primer grupo, sus valores son vectores binarios de longitud 16. Y por lo tanto, para representar esos vectores binarios de longitud 16, internamente en una computadora vamos a utilizar precisamente esos 16 bits. Por eso, para este grupo, sus valores y sus representaciones serían las mismas. Ahora bien, la forma en que operaríamos dentro de este grupo es básicamente utilizando la suma XOR entre vectores binarios de longitud 16. Para el siguiente grupo las cosas son ya diferentes, porque aquí, como recordarán, los valores son números enteros que van del 0, 1 hasta 2, hasta el entero 2 elevado a la 16 menos 1. Y aquí lo que voy a usar para representarlos internamente en una computadora me voy a valer de su representación binaria a 16 bits. La forma en que yo realizaría las operaciones en este grupo sería de la siguiente forma. Cada vez que me den 2 vectores binarios de longitud 16, voy a utilizar su representación en decimal de esos 2 vectores binarios y los voy a ver ya como números enteros que van en este rango. Ya vistos de esa manera, voy a realizar las operaciones en este grupo. Y como ya vimos, el resultado debe de ser nuevamente un número que va del 0, 1 hasta 2 elevado a la 16 menos 1. Y entonces para representarlo o almacenarlo dentro de una computadora, voy a valerme nuevamente de su representación binaria a 16 bits. Para el tercer grupo, las cosas son ligeramente diferentes, pues como recordarán, aquí los valores para este grupo son números enteros que van del 1, 2 hasta el entero 2 elevado a la 16. Ahora, aquí lo que voy a hacer para representar internamente esos valores va a ser que si el valor que quiero almacenar va del 1, 2 hasta el entero 2 elevado a la 16, voy a utilizar, igual como lo hice acá, su representación en binario a 16 bits. Si corresponde, por el contrario, al último valor, 2 elevado a la 16, entonces internamente lo voy a almacenar como el vector de puros ceros. Ahora, la manera en que voy a operar aquí va a ser muy parecido como esto.
Aquí cada vez que me den dos vectores en este reactor, dos vectores de longitud 16, lo primero que voy a hacer es fijarme si esos vectores que me están dando, si alguno de ellos corresponde al 00, entonces lo voy a traducir en decimal como 2 elevado a la 16. Si no es así, entonces simplemente lo voy a representar ese vector como el número decimal cuya representación en binario corresponde al vector que me dieron. Cuando yo tenga los dos elementos ya vistos como números decimal, entonces voy a realizar la multiplicación en este grupo, que como nosotros sabemos, el resultado que obtengamos aquí debe de ser nuevamente un número que va del 1, 2 hasta el 2 elevado a la 16. Si el resultado va del 1 al 2 elevado a la 16 menos 1, igual como antes, voy a utilizar su representación en binario utilizando 16 bits para almacenarlo o representarlo internamente en una computadora. Si por el contrario el resultado es 2 elevado a la 16, entonces lo voy a almacenar como el vector de puros ceros. Lo que resulta interesante aquí es que si utilizamos el lenguaje de programación C, entonces las operaciones en estos tres grupos las podemos programar simplemente a través de estas tres macros. Les dejo a ustedes que confirmen que efectivamente estas tres macros reproducen las operaciones según lo que les expliqué anteriormente. Pero aún más, si estuviera utilizando una computadora de 32 bits y las variables A y B las declarara de esta manera, entonces estas variables serían enteros de 16 bits y por lo tanto estas tres macros las podría simplificar aún más, como estoy mostrando en este momento. Lo que me gustaría hacer a continuación es hacer un análisis del costo en tiempo para la ejecución de cada una de estas tres macros. Entonces, para la primera macro que corresponde a la operación para mi primer grupo, lo que estaríamos realizando es una suma XOR, que como todos sabemos, el costo para realizar una suma XOR requiere básicamente de un ciclo de reloj. Ahora, para la segunda operación, ¿sí?, que corresponde a la suma modular, el precio que voy a tener que pagar para la ejecución en tiempo de esta operación es el tiempo que me lleva en realizar internamente en una computadora la suma de dos números normales. Ahora, para la tercera operación, que corresponde a la multiplicación modular, ¿sí?, las cosas aquí ya no son tan sencillas, pero sin embargo tampoco son mucho más complicadas, porque básicamente el costo que voy a tener que pagar es ejecutar una multiplicación seguida de una división modular. Recuerden que el porcentaje en C representa la división modular. Entonces aquí lo que estoy haciendo básicamente es la multiplicación de los dos operandos, ¿sí?, seguida de una división modular módulo 2 elevado a la 16 más 1. Ahora bien, como ya lo enfaticé antes, todo el proceso de cifrado y de descifrado en el IDEA se es a través de operaciones en estos tres grupos, pero por lo que estoy explicando es la ejecución de estas tres operaciones las realizaríamos a través de estas tres macros, las cuales, por lo que acabo de señalar, serían muy eficientes. Como el IDEA no utiliza tablas de sustitución, a diferencia del DES, o permutaciones o cajas de sustitución, entonces podemos esperar que una buena implementación del IDEA sea realmente muy rápida. Quiero enfatizar que para las tres operaciones que hemos estado estudiando, si yo tuviera una ecuación de esta forma, donde conozco el valor de A y conozco el valor de B, y lo que quiero es despejar el valor de X, donde asterisco es alguna de nuestras tres operaciones, entonces esta ecuación tiene una solución única. Y la manera de obtener el valor de X sería operando con el inverso, ¿sí?, de A en ambos lados de la igualdad. Y esto es así porque ya vimos que estas tres operaciones
corresponden a grupos, y estos grupos, ¿sí?, por definición siempre existen sus inversos, en este caso el inverso de A. Esto es importante porque entonces la estrategia que vamos a utilizar para cifrar y descifrar utilizando el IDEA es que el dato o pedacitos de los datos los vamos a ver como si fueran elementos en alguno de estos tres grupos, y después vamos a utilizar pedacitos de la llave para generar bloques de basura, ¿sí?, los cuales los vamos a operar con los datos que queramos cifrar. Esto al final lo podemos repetir varias veces, pero al final vamos a tener lo que sería un pedacito del dato cifrado. Ahora, para descifrar ese pedacito de dato cifrado, lo que tendríamos que hacer es agarrar el dato cifrado, agarrar el pedacito de llave que le corresponde, generar el inverso, ¿sí? Acuérdense, estamos trabajando en un grupo, el inverso de ese bloque de basura y operarlo con el pedacito de dato cifrado, y de esa manera obtendríamos el dato original. Lo que podemos ver a continuación es una representación esquemática de cómo el IDEA realiza el cifrado de la información. Entonces, como recordarán, el IDEA, al igual que el DES, es un sistema de cifrado por bloques de 64 bits. Y al igual que el DES, el IDEA también va a utilizar iteraciones para el cifrado o el procesamiento de la información que quiere cifrar. Y en cada una de estas iteraciones se harán intervenir subllaves, ¿sí? Entonces, en el IDEA van a haber 8 iteraciones, ¿sí? Y en cada una de esas iteraciones se harán intervenir 6 subllaves. También habrá una transformación final en la cual se harán intervenir solo 4 subllaves. Esto es diferente al DES, pues como recordarán, en el DES hay 16 iteraciones, y en cada una de esas iteraciones, ¿sí?, se hace intervenir solo una subllave. Ahora bien, por todo lo que hemos discutido, ¿sí?, ya se imaginarán que en cada una de estas iteraciones, incluyendo también la transformación final, las operaciones que veremos aquí, que ahorita las explicaremos a detalle, ¿sí?, aquí lo que se estaría realizando serían operaciones en los tres grupos que hemos estado discutiendo, ¿sí? Ahora bien, estas subllaves, como ahorita también va a quedar explicado, ¿sí?, estas subllaves van a ser vectorcitos de 16 bits, es decir, en determinado momento estas subllaves se van a ver como se van a tomar como si fueran elementos en alguno de los tres grupos. Aquí los 64 bits, ¿sí?, se van a partir en 4 pedacitos, de tal manera que la información inicial se van a ver como 4 vectorcitos de longitud 16, ¿sí?, que en determinado momento se van a ver otra vez al igual como elementos en los tres grupos que hemos estado estudiando, ¿sí? Entonces, si observan aquí en este diagrama, el número total de subllaves que va a utilizar, ¿sí?, el IDEA es de 8 por 6, que son 48 para las primeras 8 iteraciones, y 4 subllaves, ¿sí?, para la transformación final. Por lo tanto, nos da un total de 52 subllaves. Recuerden, como ya lo dije, cada una de estas subllaves, ¿sí?, cada una de estas subllaves son vectorcitos de 16 bits. Lo que voy a hacer a continuación es explicar el algoritmo que utiliza el IDEA para generar estas 52 subllaves. Este algoritmo es realmente muy simple, pues como recordarán, el tamaño de la llave secreta en el IDEA es de 128 bits. Entonces, para generar estas subllaves, lo que se hace es que se dividen estos 128 bits en pedacitos iguales de 16 bits cada uno de ellos. De esta manera, ¿sí?, los primeros 6 pedacitos van a corresponder a las primeras 6 subllaves de la primera iteración, es decir, desde la subllave 1 hasta la subllave 6 de la primera iteración. Y los dos
pedacitos restantes, ¿sí?, van a corresponder a la primera subllave de la segunda iteración y la segunda subllave de la segunda iteración. Una vez hecho esto, se agarran los 128 bits de la llave secreta y se hace un corrimiento circular a la izquierda de estos 128 bits. Es decir, todo lo que sale del lado izquierdo, los 25 bits que salen del lado izquierdo se vuelven a realimentar del lado derecho. Una vez hecho este corrimiento circular, se repite la operación anterior, es decir, estos 128 bits se vuelven a dividir en 8 pedacitos de 16 bits cada uno de ellos. Y de esta manera obtendríamos, ¿sí?, la tercera subllave de la segunda iteración, la cuarta subllave de la segunda iteración, etcétera, hasta la cuarta llave de la tercera iteración. Este proceso se repite 7 veces hasta obtener las 52 subllaves que requerimos para cifrar o descifrar. Ahora, considerando estas subllaves, lo que seguiría es explicar a detalle qué es lo que hace el IDEA en cada una de sus 8 iteraciones. Entonces, para ello debemos recordar que el IDEA es un sistema descifrado por bloques de 64 bits. Entonces, lo primero que habrá de hacer el IDEA antes de entrar a la primera iteración es tomar esos 64 bits y dividirlos en 4 pedacitos de 16 bits cada uno de ellos. Estos pedacitos, como siguiendo la notación del documento que ya he citado anteriormente, los voy a denotar como X mayúscula 1 para el primer pedacito, para el segundo, X mayúscula 2 para el segundo, etcétera, así hasta X mayúscula 4 para el último pedacito de 16 bits. Estos 4 vectorcitos de 16 bits, junto con las primeras 6 subllaves, serían las entradas de la primera iteración del IDEA, la cual estoy mostrando en este momento de manera esquemática. Ahora bien, de un análisis de este diagrama podemos observar que efectivamente el IDEA utiliza para su proceso de cifrado y descifrado únicamente operaciones en estos 3 grupos, los cuales estudiamos a buen detalle anteriormente. Incluso para que nos quede aún más claro, observen que el primer bloquecito de datos, es decir, el X1, que corresponde a los primeros 16 bits de datos que queremos descifrar, los opera utilizando la primera subllave, la cual, como ya también dijimos, es un vectorcito de 16 bits. Es decir, X1 junto con la primera subllave serían vistos como elementos en este grupo, es decir, como elementos en nuestro tercer grupo. Y como sabemos, la operación en este grupo corresponde a la multiplicación modular módulo 2 elevado a la 16 más 1. Y el resultado de esa multiplicación, como lo vimos, es un número que va del 1, 2 hasta el entero 2 elevado a la 16. Pero como también ya vimos, ese elemento lo podemos representar utilizando únicamente 16 bits, que serían precisamente estos 16 bits que obtendría como resultado de esta multiplicación. Ahora bien, estos 16 bits que obtendría aquí en esta salida, observen que el diagramita me indica que los debo de clonar. Este valor lo voy a clonar para obtener 2 clones, los cuales los voy a utilizar como operandos para realizar operaciones XOR, las cuales corresponden a la operación en mi primer grupo, ¿sí? Veamos, para que nos quede todavía aún más claro, veamos qué es lo que pasaría con X2. X2 otra vez es un vector de 16 bits, la segunda subllave, ¿sí?, también es un vectorcito de 16 bits. Estos 2 elementos se verían como elementos en este grupo, el cual es nuestro segundo grupo, cuya operación corresponde a la suma modular módulo 2 elevado a la 16.
y sabemos, lo estudiamos, ¿sí? El resultado debe de ser, de esa suma modular, debe ser un número que va del 0 al número entero 2 elevado a la 16 menos 1. Y también lo vimos, ¿sí? Ese resultado, ¿sí?, lo podemos representar utilizando 16 bits, que serían los 16 bits que obtendría yo como resultado de esta suma modular. Observen nuevamente, aquí este resultado lo clonaría nuevamente y los dos clones los utilizaría como operandos para realizar operaciones XOR que corresponden a las operaciones en mi primer grupo. Vean cómo las 4 primeras subllaves son utilizadas para manchar, por decirlo de una manera coloquial, a los 4 vectorcitos de 16 bits que deseamos cifrar, mientras que las 2 subllaves restantes, es decir, la quinta y la sexta, son utilizadas para realizar operaciones en el grupo de suma modular y en el grupo de multiplicación modular, y esas operaciones son realizadas según lo que se muestra en este cuadrito en amarillo. Más aún, observen que este cuadrito en amarillo tiene 4 entradas, las cuales corresponden a la quinta subllave, a la sexta subllave y estas 2 entradas que estoy mostrando en este momento. Como salida de esta cajita amarilla tenemos estas 2 salidas que ahora estoy mostrando. Estas salidas son utilizadas, ¿sí?, para realizar 4 operaciones XOR, la cual, como sabemos, corresponde a la operación dentro de mi primer grupo. Como resultado de estas 4 operaciones XOR vamos a tener, ¿sí?, vamos a tener 4 vectorcitos de 16 bits, los cuales, estos 4 vectorcitos de 16 bits, los consideraríamos ya como la salida de la primera iteración. Pero estos 4 vectorcitos de salida los vamos a utilizar ahora como entrada nuevamente para una segunda iteración, la cual tendría el mismo formato que acabo de explicar. Esto se repetiría 7 veces más, de tal manera que como salida de la octava iteración tendríamos 4 vectorcitos de 16 bits, los cuales se meterían o se introducirían en una transformación final, la cual se está mostrando en este momento. Observen, en esta transformación final son utilizadas solamente 4 subllaves, y como resultado de esa transformación final tendríamos nuevamente 4 pedacitos o 4 vectores de 16 bits, los cuales al concatenarlos, ¿sí?, tendríamos un bloque, ¿sí?, de 64 bits, el cual ya consideraríamos como el bloque cifrado. Ahora bien, ¿cómo sería el descifrado a través del IDEA? Bueno, para ello diremos que, al igual que en el DES, el algoritmo de descifrado en el IDEA es exactamente el mismo que empleamos a la hora de cifrar. Y al igual que en el DES, lo que haríamos es que en cada una de las iteraciones vamos a utilizar a las subllaves ahora de manera decreciente, pero a diferencia del DES, ¿sí?, en el IDEA esas subllaves no van a ser directamente las mismas, sino estaríamos utilizando los inversos de esas subllaves. Para aclarar esto, tenemos estas tablas en las cuales se muestra la manera en que habremos de utilizar las subllaves, ¿sí?, a la hora de cifrar y descifrar en cada una de sus iteraciones correspondientes. Entonces observen, para el proceso de cifrado, aquí están las 6 subllaves que utilizamos en la primera iteración. Para la segunda iteración, estas serían las siguientes 6 subllaves, etc.
hasta la octava iteración, que también utiliza 6 subllaves. Y como ya dijimos, hay una transformación final en donde se utilizan solo 4 subllaves. Ahora bien, para el proceso de descifrado, como ya mencionamos, habremos de utilizar las mismas subllaves, pero en orden inverso. Pero no solo eso, sino que vamos a utilizar a sus inversos de estas subllaves. Entonces, como ya lo mencionamos, ¿sí?, a la hora de descifrar, las últimas subllaves que utilizamos fue la primera subllave en la transformación final, que es la iteración 9, ¿sí?, la segunda subllave en la transformación final, etcétera, hasta la cuarta subllave en la transformación final. Entonces, a la hora de descifrar, vamos a comenzar precisamente con esas 4 subllaves, ¿sí? Pero, como podemos ver aquí, ¿sí?, la primera subllave en la transformación final la estamos utilizando para operar en nuestro grupo multiplicativo. Entonces, en lugar de utilizar directamente esta subllave, ¿sí?, a la hora de descifrar, lo que vamos a utilizar es su inverso de esta subllave, la cual se está denotando como Z1 de la transformación final elevado a la menos 1, haciendo el símil de que es su inverso multiplicativo, porque si recordarán, la operación en este grupo es la multiplicación modular. Entonces, la manera usual de denotar a los inversos es poner el elemento y elevarlo a la menos 1, como si fuera el inverso multiplicativo. Ahora, para la segunda subllave, ¿sí?, la segunda subllave en la transformación final, esa subllave la estamos utilizando para realizar operaciones en mi grupo de suma modular. Entonces, a la hora de descifrar, no vamos a usar esta subllave, sino lo que vamos a usar va a ser su inverso en esa subllave. Como nuestro grupo es el grupo de suma modular, entonces los inversos vendrían siendo como los inversos aditivos en ese grupo, los cuales se acostumbra a denotar, como menos el valor, ¿sí? Entonces, esto que dije sería lo mismo para la tercera subllave en la iteración final y la cuarta subllave en la iteración final. Después, si seguimos, ¿sí?, el orden inverso de las subllaves que seguirían sería la quinta subllave en la octava iteración y la sexta subllave de la octava iteración. Y como vemos, ¿sí?, la quinta y la sexta subllaves se utilizan para hacer operaciones en el grupo multiplicativo, ¿sí?, en este grupo multiplicativo. Y si vemos en la tabla, ¿sí?, aquí no aparecen los inversos multiplicativos y uno se podría preguntar por qué eso está pasando así. Bueno, eso en un momento lo explicaré, ¿sí?, porque para el caso del IDEA no es necesario, cuando nos refiramos a la quinta y a la sexta subllave, calcular los inversos multiplicativos en ese grupo, sino utilizar directamente los mismos. Sin embargo, antes de pasar a esa explicación, quiero que observen el orden en el que aparecen, ¿sí?, las subllaves, ¿sí?, a la hora del descifrado. Observen aquí, ¿sí? Para la primera iteración aparece el inverso multiplicativo, ¿sí?, el inverso multiplicativo de la primera subllave en la última iteración. Después aparece el inverso aditivo de la segunda subllave en la transformación final, luego el inverso aditivo de la tercera subllave en la transformación final y el inverso multiplicativo de la cuarta subllave en la iteración final, ¿sí? Sin embargo, si nos pasamos en la segunda iteración, observen que aquí aparece un cruce, ¿sí? Observen, aquí era Z29, Z39 y acá es Z38 y Z28, ¿sí? O sea, se intercambian. Aquí va el subíndice, va correctamente, va 1, 2, 3 y 4. Y aquí cambia, es 1, 3, 2 y 4. Esto es bien importante de tener presente y eso tiene que ser de esa manera
porque se acuerdan que lo explicamos cuando expliqué la manera en que se cifra. Observen este cruzamiento al final, ¿sí? La razón por la que tenemos que hacer ese intercambio es precisamente por ese cruzamiento. Bueno, lo que haré a continuación es explicar, para que quede todavía más claro, por qué, ¿sí?, si utilizamos este orden de subllaves, por qué efectivamente el DES puede descifrar la información. Entonces, para que quede más claro, lo que voy a hacer a continuación es concatenar o suponer que estoy ejecutando la última iteración seguida de la transformación final en un proceso de cifrado. Entonces, como recordarán, en un proceso de cifrado las iteraciones tienen esta forma, ¿sí? Entonces voy a suponer que esta es la octava iteración, ¿sí?, y le voy a concatenar la transformación final. Entonces observen aquí, en la octava iteración, al igual que en todas las demás iteraciones, ¿sí?, los elementos que aparecen en el centro, los dos vectorcitos de 16 bits que se van señalando en el centro, en la parte central del diagrama, ¿sí?, se cruzan al final. Y al comienzo de la transformación final, ¿sí?, esos dos elementos que aparecen en el centro se vuelven a cruzar. Entonces, si yo concateno la octava iteración con la transformación final, lo que yo vería sería lo que acabo de mostrar en este diagramita que estoy señalando ahora. Es decir, los cruzamientos que aparecen aquí se nulificarían, ¿sí? Uno se nulificaría con el otro. Entonces, lo que tengo aquí es que aquí estoy suponiendo que tengo la octava iteración y esta es la concatenación con la transformación final. Entonces, si esta es la octava iteración, en cada iteración se utilizan 6 subllaves. Entonces, aquí aparecen mostradas esas 6 subllaves. Esta es la primera subllave en la octava iteración, esta es la segunda subllave en la octava iteración, etcétera, hasta la sexta subllave en la octava iteración. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a suponer que a la salida de estos 16 bits, ¿sí?, que resultan de operar estos dos elementos en mi tercer grupo, es decir, en mi grupo de la multiplicación modular, este resultado, ¿sí?, aquí lo voy a denotar como A mayúscula. El resultado de esta operación en mi grupo de suma modular la voy a denotar como alfa, ¿sí? Aquí la operación con la tercera subllave junto con el tercer vectorcito que viene de la séptima iteración, la salida de esto, ¿sí?, lo voy a denotar como B mayúscula, y de manera análoga aquí esto lo voy a denotar como beta. Lo que voy a hacer es que le voy a seguir la pista a todo esto hasta llegar al bloque cifrado que sería Y1, Y2, Y3 y Y4. Después esos valores los voy a meter, ¿sí?, ahora en un proceso de descifrado, y voy a seguir la pista y voy a comprobar que efectivamente está realizando el proceso de descifrado. Entonces, si tenemos aquí que este es A, este es alfa, este es B y este es beta, entonces esta A con esta B, ¿sí?, la voy a utilizar para realizar un XOR aquí, y por lo tanto la salida de este XOR es A XOR con B mayúscula, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, esta beta que sale aquí, ¿sí?, la voy a utilizar junto con esta alfa que sale aquí para obtener como resultado alfa y beta que estoy señalando en este momento. Ahora bien, como recordarán, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto que estoy señalando que aparece como cuadrito en verde resulta con que es el cuadrito en amarillo. Y como recordarán, en este cuadrito amarillo es donde se utilizan la quinta y la sexta subllaves, ¿sí? Entonces, como lo expliqué, ¿sí?, este cuadrito tiene 4 entradas, que para este caso esas 4 entradas vendrían siendo la suma de A más XOR con B, alfa XOR con beta, ¿sí?, que serían estas dos entradas, y las otras entradas serían Z5 y Z6. Entonces,
sin importar cómo se realizaran las operaciones aquí, lo importante es que como salida de esta cajita, ahora que es verde, ¿sí?, voy a obtener dos salidas, que es D y C. Entonces ahora observen de qué manera estamos utilizando estas salidas. Entonces, si vemos aquí C, ¿sí?, la estamos utilizando de esta manera para sumarlo con esta A. Entonces, por lo tanto, aquí a la salida tenemos A más C, A XOR con C, con esta C de aquí, ¿sí? Y también por otro lado, esta misma C la estamos utilizando acá para sumarle a esta B mayúscula. Por lo tanto, de este lado tendríamos como resultado de la salida de este XOR sería B más C, ¿sí? Eso en cuanto a la salida C. Ahora, en cuanto a la salida D, ¿sí?, como pueden ver, también la utilizamos en dos partes, ¿sí? Esta D, ¿sí?, la utilizamos aquí para manchar o para sumarle la D a la alfa, y por lo tanto aquí a la salida tendríamos alfa más D. Y por otro lado usamos esa misma D para sumarle a la beta, entonces aquí a la salida tendríamos B más D, ¿sí? Entonces estas salidas, ¿sí?, estas cuatro salidas que son A más C, alfa más D y B más C y beta más D, se utilizan para multiplicar, para realizar estas operaciones en la transformación final, ¿sí? Entonces esta ya sería la salida a la hora de cifrar. Entonces supongamos que esta salida, que son estos 64 bits o estos 4 vectores de 16 bits, los introducimos, ¿sí?, en un proceso de descifrado. Entonces, como recordarán en las tablas que explicamos, ahora mis llaves, las primeras llaves que voy a utilizar es el inverso multiplicativo de la primera subllave en la transformación final, el inverso aditivo de la siguiente subllave, de la segunda subllave en la transformación final, etcétera, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, ¿sí?, obviamente cuando entremos aquí y si estamos utilizando los inversos, entonces como salida aquí tendríamos este valor, porque simplemente lo que haríamos es limpiar a la Y, le estaríamos quitando el efecto que le causa el operar por la primera subllave en la novena iteración. Entonces yo aquí lo que vería sería A más C. De manera análoga aquí, al operar con su inverso, lo que haría es que estaría limpiando y yo obtendría este valor A más D, ¿sí? Igual acá, ¿sí? Aquí este Y3 entra aquí, pero aplico con su inverso de este y por lo tanto a la salida yo tendría B más C, que es este mismo valor, el que estaba acá, y de manera análoga aquí, B más este. Entonces ahora observen cómo vamos a utilizar siguiendo el mismo diagrama, ¿sí? Lo voy a sumar con pero si sumo con entonces se cancelan las Cs y me va a quedar A más B, ¿sí? Igual para la otra parte con este XOR. Aquí lo que voy a hacer es que voy a sumarle que es beta más D, le voy a sumar con alfa más D, pero como aparece la D en dos lados, lo que pasaría es que se cancelan las Ds y lo que tendría como resultado aquí en XOR sería alfa más beta. Ahora bien, observen el cuadrito en verde, ¿sí? Vean qué entradas tiene este cuadrito verde. Tiene entrada A más B, ¿sí?, mayúscula, como otra entrada es alfa más beta, y como entrada Z5, la subllave 5, el de la octava iteración, y la subllave 6 en la octava iteración. Observen aquí, no estoy usando los inversos, pero observen que estas 4 entradas son exactamente las mismas 4 entradas que utilicé a la hora de cifrar. Entonces, como tengo las mismas entradas, ¿sí?, con toda seguridad, ¿sí?, lo que voy a obtener como salida aquí van a ser los mismos valores, es decir, D y C. Pero si tengo el valor de D y C aquí, y si esta C la sumo con A más C, entonces lo que obtengo es el valor de A, ¿sí?, que es precisamente el valor que teníamos al comienzo
de la octava iteración, es decir, estoy limpiando el dato. De manera análoga, si hago la suma con aquí ya quedamos que era B más C. Si le sumo esta C, entonces obtengo la B, ¿sí? Y de manera análoga para la D. Si la D la sumo con de este lado, si le sumo a la D le sumo D más D, entonces se cancelan las D's y ahora vuelvo a obtener la alfa, ¿sí? Y de este lado, ¿sí? Si lo sumo para acá, estaría sumando a la D beta más D, entonces obtengo la B original, ¿sí? Y así me seguiría. Si le siguiera la pista, me daría cuenta efectivamente que estaría realizando el proceso de descifrado. Bueno, ya para terminar con el idea, lo que voy a hacer es repasar la tarea que les alcancé a dejar, ¿sí? Antes, o alcancé a explicarles de manera presencial. Entonces, para ello, como recordarán, les mandé por correo electrónico un archivito que se llama todoidea.tar. En ese archivo, ¿sí?, se encuentra el código fuente en lenguaje C de una implementación del criptosistema IDEA. Ese código, sí, lo pueden compilar, no va a haber ningún problema. La forma de compilarlo, pues es como se compila tradicionalmente el código fuente del lenguaje C, ¿no? Como lo estoy señalando en ese momento, ¿sí? Como se dan cuenta, cuando lo hagan, ¿sí?, se va a compilar sin ningún problema, e incluso lo pueden ejecutar, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, aquí estoy ejecutando. Lo que aparece en el primer argumento sería la subllave, o sea, la subllave que va a utilizar para cifrar el archivo cuyo nombre aparece como segundo argumento. En este ejemplo sería el archivo paris.jpg, que es una imagen, ¿sí? Como resultado de esta ejecución se va a generar un nuevo archivo que se va a llamar paris.jpg.zip, que corresponde al cifrado del archivo original. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? La tarea consiste en que si ustedes estudian ese código que les estoy mandando, ese código me permite cifrar todos los archivos que quiera. Sin embargo, no aparece el código, ¿sí?, que me permita descifrarlos, ¿sí? Y lo único que tendría que hacer es precisamente agregarle el código necesario para poderlo descifrar. E incluso les voy a ayudar. O sea, la única parte donde tendrían que modificar, ¿sí?, dado por todo lo que les expliqué, recuerdan, el algoritmo para cifrar y descifrar es exactamente el mismo. Lo único, ¿sí?, es que hay que utilizar las llaves de manera inversa, y en algunas de las llaves hay que utilizar sus inversos en el grupo donde esté utilizando esas subllaves. Entonces, esa parte, ¿sí?, que tienen que modificar es precisamente la rutina donde se generan las subllaves, que en este caso es la que estoy señalando en este momento. Esta rutina lo que recibe es la llave secreta, que en este caso es user key, ¿sí?, que como recordarán son 128 bits, ¿sí? Aquí en esta rutina se generan las 52 subllaves, las cuales se almacenan en la variable z. Entonces la tarea es muy simple. Lo único que tienen que hacer, ¿sí?, es agregar aquí, en esta parte que estoy señalando, las rutinas, ¿sí?, o las instrucciones que me permitan generar las subllaves para descifrar. Acuérdense que aquí ya no es tan simple como en el DES, de que simplemente son las llaves de manera inversa. Aquí no solamente son en orden inverso, sino que también son los inversos de esas subllaves, ¿sí?, dependiendo en el subgrupo, dependiendo en el grupo donde las vaya a utilizar. Entonces la tarea realmente es muy sencilla, ¿sí?, nada más hay que agregar el código necesario en esta parte. Les doy como hint, son como 7 o 8 líneas de código en C, y con eso concluirían la tarea. Pero aún más, cuando lo hagan, ¿sí?, pueden descifrar el archivo que también les estoy incluyendo como prueba, ¿sí? Si efectivamente cuando lo descifren pueden ver la imagen, ¿sí?, entonces de esa manera van a estar completamente seguros de que la tarea la hicieron de manera correcta. Y bueno, con respecto a la idea, hasta aquí sería todo.